descontaron 100 pesos a su salario. La verdad es que cuando salen esos grandes anuncios de nos vamos a recortar, yo digo, ¿es publicidad? ¿Es propaganda? Perdón. O sea, pásenme información. A mí no me... Somos reporteros, seamos serios, somos periodistas. En la sección de publicidad está en otra parte. Yo la verdad no les creo absolutamente nada. Sí se bajaron 100 pesos los cada senadores. Inicio de periodo, y ahora sí vamos a la transparencia, y ahora vamos a la austeridad. Pero entonces se suben el sueldo para bajárselo. Y cuando viene la cuenta pública, la opacidad del Congreso es la más grande, no de este año, de hace una década. Entonces, a mí no me vengan con publicidad, que nosotros nos encargamos de la información. Infocomerciales, ¿no? No, infocomerciales a otra parte, aquí información. Ivonne, ¿qué onda contigo que todo lo sabes? No, yo no sé nada, nada más se huele. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Qué pasó? En un momentito más les vamos a tener información sobre el que el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, anunció unos recortes. Entonces vamos a tenerle todos los detalles. Te digo, viene el presupuesto base cero, pero base cero. Literal. Y de todas maneras él es un factor clave y pues sustancial en el gobierno, pero también la justicia tiene lo suyo. Vamos a ver. Y Milenio destacó la designación aterciopelada de Arely Gómez ayer como nueva Procuradora General de la República. Nos dice, Arely va, pero Eduardo Medina Mora está en veremos. Ratifican a la ex legisladora atorada, sin embargo, la negociación en torno a los aspirantes de la Corte Vianey. Oye, ¿y andamos de gira? Seguimos de gira y yo diría giro en la gira. Eso es lo que observamos. El giro del gobierno en su relanzamiento se observa en la gira, se deja sentir. El Universal destaca, Peña defiende reformas y lamenta la barbarie criminal. Esto, por supuesto, refiriéndose a la tragedia de Iguala. Dice que urge fortalecer el Estado de Derecho y la imagen que tiene que ver con estas visitas de Estado, la carroza que llevó a la reina Isabel y al presidente Enrique Peña en el Palacio de Buckingham. Los actos delictivos han evidenciado que tenemos que seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto y la protección de a los derechos humanos y combatir a la corrupción, dijo el presidente en el Parlamento británico. Pues muy bien, sí, muchas fotos sobre ese tema. Muchísimas imágenes sobre todo lo que tiene que ver con el asunto de la gira. Muy bien. La crónica también le da la principal a la gira. Es el calificativo particularmente de la reina Isabel, que dice que son audaces las reformas de México, ovaciones por el mismo camino. Elogia a la reina reformas de Peña Nieto y con signos de admiración. La prensa nos dice, cambio audaz. Son las palabras de la anfitriona que pues destaca la importancia que habrían tenido las reformas en telecomunicaciones y particularmente en sector energético en México. Oye, ¿qué dicen los que saben de todo esto? Leo Zuckerman analiza pues esta impresionante entrevista, hay que decirlo, a Judy Weber, que le da en el Financial Times el presidente, y lamenta que no haya sido con la prensa nacional, considera que es realmente una entrevista exhaustiva y que es contrastante como en esta entrevista, que de acuerdo con la autora en algún momento el presidente se incomoda, reseña Leo Zuckerman cuando se le pregunta particularmente de las casas, la casa de su esposa en Las Lomas, la casa de Malinalco del secretario de Hacienda. El presidente habla de que se habría satanizado este tema, confía en que va a salir adelante con todo la puesta en marcha de la reforma en anticorrupción, y al mismo tiempo pues el subrayado de Leo Zuckerman de que aquí no tenemos una entrevista civilar ni un acercamiento del presidente con él a los ayer, medios. ¿o qué? No. ¿No le hablaste? Le dije, oye, Leo, mira Ahí cómo me siento. Me siento muy marginada. No, y el mismo tema lo trabaja, lo analiza Jorge Fernández en su columna Razones. Él considera que hay un relanzamiento del gobierno, habla de la importancia de los puntos que el presidente comparte como los 5 grandes ejes que estarían impulsándose para recuperar la confianza perdida, para
ganar la expectativa positiva de los ciudadanos, y sería el fortalecimiento del Estado de Derecho por un lado, la seguridad por otra, la puesta en marcha concreta de las reformas. Y dice, me parece que lo más importante del presidente, dice Jorge Fernández, es el diagnóstico que acepta el propio mandatario con estas declaraciones y que significa un ajuste importante con la visión que se tenía, por lo menos hasta diciembre pasado, cuando se pensaba que todo el proceso, desde Ayotzinapa hasta el tema de las casas, era parte de intentos desestabilizadores, en general consecuencia de la aprobación de reformas que dañaron los intereses de grupos económicos y políticos muy importantes. Pero al final de su columna, Razones, Jorge Fernández dice que a él le parece que lo más relevante que debería tener este relanzamiento del gobierno peñista es algo que se le da al presidente, de acuerdo con la opinión de Jorge Fernández, y es el acercamiento con la gente. Considera que está muy alejado de grupos empresariales, muy alejado de los medios, muy alejado de los trabajadores, y que debería en esta estrategia tener un puente mucho más estrecho con la sociedad en general, con la opinión pública, con la sociedad civil. De eso hablan los que saben. Y hay grilla. Como siempre. Como siempre. Francisco Garfias habla de la forma tan tranquila en que pasó Arely Gómez, en que fue aprobada, en que fue, pues de alguna manera reconocida, pero dice que el pero no está en el conflicto de interés que supuestamente tenía por ser hermana de el vicepresidente Leopoldo Gómez de Televisa, sino que el punto de duda es si tiene el callo, el arrojo, la experiencia para convivir pues con los matones que hay que enfrentar en la PGR. Y ahí Garfias, en su columna Arsenal, nos confía lo que le dijo el exgobernador Ernesto Rufo, senador del PAN. Dice, ya verás cuando tenga que enfrentar a los comandantes de la policía, esos que tienen colmillos de dinosaurio a los que les escurre la baba, se la van a comer viva, vaticinó el panista exgobernador de Baja California. Y un experimentado senador del PRI preguntó, cobijado bajo el anonimato, ¿cuándo has visto que la Procuraduría se convierta en oficina de relaciones públicas? Son ideas de escritorio elaboradas por jóvenes que nunca han caminado la calle, le dijo el senador priista a Francisco Garfias, pues cuestionando un poco el perfil de la nueva procuradora. Pues ¿para qué se cobijan el anonimato? Que salgan, que digan, ¿verdad? Y que cuestionen. Bueno, a ver. Bueno, los mensajes que se mandan los políticos. Frentes Políticos de Excelsior habla de David López Gutiérrez, el titular de comunicación social de la presidencia, que dejará de serlo el próximo viernes y que, de acuerdo con los comentarios que el presidente habría hecho ayer en Londres, va a seguir teniendo derecho de picaporte, va a seguir siendo uno de los hombres más cercanos al presidente. Y aquí la incógnita es quién lo va a sustituir. Se habla de José Carreño Carlón, se habla de Otto Granados, se habla del propio Eduardo Sánchez Vocero, pero la incógnita sigue y nadie en la prensa termina de despejarla. ¿Y quién estuvo en la cena de Buckingham? Oye, esto está muy bueno, el chisme bajo reserva, dice la cena en Buckingham. En la lista de invitados a la cena de honor que ayer ofreció la reina Isabel al presidente Peña estaban los nombres de los empresarios Gerardo Gutiérrez Candiani, pues titular del Consejo Coordinador Empresarial, y también habla de Roberto Miranda, bueno, pues el ex jefe del Estado Mayor Presidencial. Estaba también Emilio Chuaifet, Ildefonso Guajardo, secretario de Educación y secretario de Economía, y por supuesto el invitado de lujo. No habíamos atestiguado en los últimos sexenios, ni siquiera con Carlos Salinas en los tiempos de José Sarucán, que un rector acompañara al presidente, pues el doctor Narro rompió este tabú y anda de gira, y también fue comensal en el Palacio de Buckingham. Hasta la familia hubo, ¿no? Y se habla ahí también que acompañaron al presidente su hermana Ana Cecilia. Dice que anteriormente en la visita de Estado que el presidente realizó a España lo habría acompañado su hermano Arturo, y de la misma manera que sucedió en Madrid. Ahí están pues las compañías del presidente.
¿Qué más tenemos, Ivonne, para irnos? En Trascendios dice que pues el cabildeo del PRI para lograr que Eduardo Medina Mora sea elegido ministro de la Suprema Corte cuenta con el apoyo de una decena de senadores panistas, entre ellos el jalisciense José María Martínez, presidente de la Comisión de la Familia. Los priistas buscan que la elección no se limite a los 5 años que restaban al ejercicio del fallecido ministro Sergio Wells, sino que esta ratificación sea por 15 años. Cuentan además que sí gustó la exposición de ayer del extitular de la PGR a esos panistas, con quienes se reunió en privado cuando les dijo que hay una andanada en la prensa por el tema del aborto, y añadió que él, si tiene que pagar un precio, pues lo hará por defender la vida. Ay, bueno, sí les supo por dónde llegarlos. A los panistas. Sí, ¿qué caricatura nos Y tiene? tenemos una caricatura para ya irnos, mi querida Vianey, es la mirada de Rapé en Milenio. Así ve a los defensores de Carmen Salinas, una de las más controvertidas integrantes de las listas plurinominales a diputados federales del PRI. Y así, cuando la escoltan y la defienden, que es un gran activo, una representante del pueblo mexicano, ella llama guardias. Ellos mandan a sus guardias. Vengan a mi auxilio. Ivonne Melgar, muchísimas gracias.